Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Ramón Godoy López para nuevamente un nuevo video. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un buen like y ayúdanos a compartir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a ver nuestro anterior video acerca de los tipos de cristianos. Está muy interesante por si quieres saber acerca de todo el movimiento que se desarrolla a nivel mundial, donde la iglesia se ha estancado, donde muchos líderes han caído en toda esta serie de pecados, de atropellos en contra de la iglesia. Te invitamos a que veas este video. Muy bien, vamos a seguir adelante y vamos a empezar con el libro de los Hechos. Recuerda que el libro de los Hechos es el único libro histórico dentro del Nuevo Testamento, donde narra el origen de la iglesia y cómo eran los primeros creyentes. Pero vamos a tocar uno de los temas que de aquí se toma el origen del comunismo y es adoptado por Cuba. Recuerda, es el comentario histórico y cómo fue tomado. Aquí no queremos hablar mal de la nación de Cuba ni de ninguno de sus habitantes, sino que Dios bendiga a esta nación y a lo mejor muchos no entienden acerca de lo que es el comunismo, la comunidad o el significado que en ese momento le dieron una mala interpretación que le dieron aquellas personas que lideraron y que trajeron a Cuba el comunismo, y que este país se ve en la penosa necesidad de estar en la pobreza y que ha sido un mercado que se ha prestado, y no lo digo que de todos, sino que hay muchas personas que van a Cuba precisamente por los temas de la prostitución. Dios bendiga a nuestros hermanos cubanos, Dios bendiga a este pueblo, grandes profesionales en todos los aspectos. Que Dios los bendiga y que sean alcanzados para la gloria de Cristo. Muy bien, vamos a empezar con Hechos 2, versículo 44, que este es el tema del origen o sacado del origen del comunismo. Y dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El versículo 44 es donde se saca el origen del comunismo. Ese comunismo que, como le vuelvo a repetir, es llevado a Cuba a través de una mala interpretación. Recuerda que la palabra común es estar de acuerdo. Sin embargo, gran parte del pueblo cubano no está de acuerdo con las formas o las leyes que rigen el país. No hay una comunión. Recuerda que aquí estas personas que vendían sus propiedades, estas personas eran ricos que vendían sus propiedades, pero que tenían lo necesario para seguir viviendo. Ellos se despojaron de aquello que dijeron: ya es un exceso de riqueza el que tengo, también lo que Dios me demanda es compartirle a los demás, tener misericordia, y es de lo que se desprenden, no de toda su riqueza para que todos quedaran igual, que es de como se enseñó en el pueblo de Cuba, a que todos tuvieran lo mismo, como aquí en esta iglesia. Sin embargo, ninguno de sus líderes que adoptó este versículo como tal era cristiano. Recuerda que ellos vienen de esa guerrilla que mantienen por años y son vencedores, y traen a este país el comunismo. Sin embargo, te vuelvo a repetir, la gente que tenía en exceso propiedades vende y reparte.
pero ellos no dejaron de ser ricos. A lo que yo voy es que ellos estaban de acuerdo con hacer eso. No era algo obligatorio, no era algo impositivo, sino fue algo que Dios transformó en la vida de estos ricos al haber llegado a Jesucristo, porque este pensamiento no lo tenían antes de que el Señor Jesucristo diera su doctrina. Y entonces cuando el Señor Jesús comienza a enseñar y comienza a enseñarle a la gente la bendita palabra de Dios, y los apóstoles comienzan a enseñarle a la gente, a hablarles acerca de la misericordia de Dios, acerca del amor hacia los demás, es que también estos ricos son tocados por el Espíritu Santo para que ellos tengan ese fruto y esa gratitud con aquellos que son de escasos recursos, y dice que a quien lo necesitara, no dice que a todos. Por eso es que aquí, le vuelvo a repetir, es mal interpretado el texto, porque a quien lo necesitaban era a quien se le ayudaba. Si una persona no lo necesitaba, no se le daba. Sin embargo, en el comunismo, o lo que se maneja como comunismo, es a todos parejo, y no es así como dice la Escritura. Muy bien, esta iglesia maravillosa que surge aquí en Hechos 2 y que comparten todo, o sea, pero están de acuerdo, es una iglesia armoniosa la que se origina, inclusive va creciendo, se va añadiendo más pueblo, más personas ven todo el fruto, ven la vida de aquellos que fueron transformados por el Señor Jesucristo, y eso da pie a que la iglesia creciera y creciera y creciera. Entonces, estos amados hermanos daban fruto con esa perseverancia. O sea, no eran personas que se convirtieran al Señor Jesús y que ahora no hubiera una evidencia de lo que Jesucristo había hecho en ellos. Sin embargo, había toda esa serie de evidencia de que Jesucristo los había restaurado, los había renovado, los había llenado de su presencia. Por eso es que es muy, muy interesante ver la vida de estos cristianos, para que tú también analices en tu misma vida lo que Cristo está haciendo en ti, que debe de ser evidente. Recuerda, no solamente es decir soy cristiano de dientes para afuera y no dejes que Dios trate con tu vida. Recuerda, Dios es un caballero, que Dios solamente va a hacer lo que tú quieras que Él haga. Si hay cosas a las cuales tú no quieres renunciar, Él te respeta, pero Él sabe que esas cosas que tú no le estás entregando, que tú no le estás dando, te afectan a ti mismo. Ejemplo de ello es nuestra sexualidad, nuestros pensamientos, nuestra ira, nuestra amargura, el rencor, el odio, el coraje, muchas veces el resentimiento, los pleitos, las iras, las contiendas, toda esa serie de áreas que nos afectan en nuestras vidas. A veces no se las queremos entregar a Dios, inclusive hasta nuestros mismos hijos, a pesar de que sabemos que andan en malos caminos, no dejamos que Dios trate con ellos. Aún muchas veces nuestro amor enfermizo nos hace protectores de ellos, y no dejamos que Dios en su infinita gracia y en su infinita misericordia trate con nuestros muchachos. Entonces, estas personas le entregaban su vida al Señor, cada área y cada aspecto de su vida, que había toda esa demostración de que Cristo estaba en sus vidas. Muy bien, vamos a seguir adelante. En Hechos 4, versículo 4, dice lo siguiente: pero muchos de los que habían oído la palabra y creyeron, y el número de los varones era
como 5,000. Acuérdate, cuando menciona el conteo, acuérdate, dice varones. Entonces, solamente era del sexo masculino porque faltaban las familias de estas personas. Si eran alrededor de 5,000 más sus familias, vamos a suponer que tuvieran de a un hijo cada uno, aunque los hebreos tenían de a más hijos, pero para hacer números redondos eran 15,000, su esposa y un hijo más. Si eran alrededor de 5,000, eran alrededor como 15,000 personas que se habían añadido a este discurso. Por eso es interesante que estos datos de esta iglesia histórica dentro de el pueblo del Señor, ¿por qué se añadían? Aquí recuerda esto. El Señor Jesús había muerto. Todos los antiguos falsos mesías que vinieron antes del Señor Jesús, que trataron de engañar al pueblo de Israel, todos ellos fallecieron y todo lo que ellos habían dicho y hecho murió con ellos. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no pasa eso, sino que ahora estos discípulos de parte del Señor Jesús siguen haciendo esos milagros que el Señor Jesús había hecho durante su ministerio. Entonces, ¿cómo es que ahora estos hombres que habían sido discípulos de Jesucristo podían ahora seguir enseñando y haciendo lo que el Maestro les había enseñado? Por eso es que la gente se sigue añadiendo al pueblo santo de Dios. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el Señor Jesucristo era el Mesías prometido. Y había toda esta serie de evidencias que demostraban que Jesucristo era el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. Por eso es que es importante y es interesante hacerle ver a toda la gente que muchas veces ven el cristianismo o ven el cristiano a una persona ignorante, a una persona carente de entendimiento, que aún muchos psicólogos opinan que la religión precisamente fue creada para consolar a gente ignorante. La cuestión no es así, porque hay mucha evidencia histórica para refutar toda esa serie de argumentos que dicen que no es cierto. Porque inclusive el origen de la psicología se da dentro de la escritura. Entonces, una persona que te diga eso es una persona que ni siquiera conoce cómo surge la psicología. Muy bien, vamos a solamente a un comentario rápido respecto a eso para que usted lo sepa. Muy bien, el origen de la psicología. De acuerdo al padre de la psicología, Sigmund Freud, un judío, recuerde, él era un judío que vive durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, para que él fuera apoyado junto con Karl Marx, que inclusive Karl Marx, la versión más famosa que todos recuerdan cuando a alguien le predican de Cristo y surge ese comentario que dicen que la religión es el opio de los pueblos, aunque Karl Marx se refiere a la Iglesia Católica, ya que la Iglesia Católica era la que reinaba en esa Alemania, o sea, no el cristianismo, o sea, porque ahora generalizan, pero Karl Marx nunca se refirió al cristianismo, nunca se refirió a las escrituras, sino que se refirió específicamente a la Iglesia Católica. Por si no lo sabías y tú eres una persona que da esos comentarios, muy bien, ese es el comentario. Pero vamos a lo que dijimos, el origen de la psicología. Cuando Sigmund Freud descubre la psicología, el que dicen que odiaba a los judíos, el que dicen que se oponía a los judíos porque ese era un requisito para que el pueblo alemán los apoyara,
era oponerse a la iglesia y oponerse a los judíos. Entonces, Karl Marx reunía el requisito de oponerse a la iglesia, Sigmund Freud de oponerse a los judíos, aparentemente. Muy bien. Él lo primero que consulta, o a los primeros que consulta, debido a que los primeros análisis que hace inconclusos, porque son inconclusos, él no los termina, es respecto a la vida de Abraham y a la vida de Moisés. Cuando él va y le cuenta a los rabinos lo que él había descubierto, los rabinos le dicen que espere un momento, que ellos le van a preguntar a Dios respecto a lo que él estaba estudiando. Sigmund Freud no espera, no tiene esa paciencia. Y entonces él comienza por cuenta propia a ejercer ahora la psicología, ya no desde la perspectiva bíblica, sino ahora con los animales. Él inclusive toda la psicología de las personas de la Biblia las deja inconclusas. Y sin embargo, Sigmund Freud, que la mayor parte de predicadores piensa o cree que se oponía al pueblo judío, no es así. La historia judía menciona de Sigmund Freud que él, o sea, si tanto era el odio a los judíos, grave es esto, sus hijos estudiaron en escuelas judías. Su esposa jamás nunca se le dio una clase de psicología. Sigmund Freud aprendió a diferenciar de quién era él y qué es lo que tenía que hacer. Ahora bien, este hombre, todo lo que se saca de él y que ahora es mal usado, mal intervenido, inclusive ahora con todo este despertar sexual de nuestros jóvenes a temprana edad, Sigmund Freud menciona que eran abstinentes bajo protesta. Entonces, todo eso del sexo libre, amor y no sé qué, eso no es algo que Sigmund Freud haya enseñado o haya dicho. Eso es algo ya distorsionado de la nueva psicología, pero no tiene que ver nada con lo que Sigmund Freud trataba de enseñar, inclusive con todos estos métodos nuevos de pensamiento. Sigmund Freud decía que si eran aprendices de hechiceros. Entonces, toda esta parte de pensamiento que trae consigo este hombre, él, le vuelvo a repetir, era solamente para recibir ese apoyo de el gobierno de Alemania y no ser perseguido junto con sus familias, sino que lo vieran como un aliado, aunque él mantenía íntegros sus principios e identidad de quién era, como lo debes de tener tú como cristiano. Tú debes de tener una identidad propia como creyente, como persona salva, como persona restaurada, como persona renovada, como una persona que prospera en el Señor, como una persona que entiende las Escrituras. Te vuelvo a repetir, tu identidad es Jesucristo. Muy bien, porque si tú, independiente de la iglesia donde te congregues, donde tú te reúnas, imagínate, ¿qué pasaría si a ti te mencionan el nombre de la iglesia a la cual tú te reúnes y tú por asociación te relacionas con el pastor, con los hermanos, con la alabanza, y tú comienzas a relacionar el nombre de la iglesia a lo que han visto tus ojos?
cuando tú tu primer pensamiento de relación debe de ser con Jesucristo. Es por eso, a veces ese pensamiento equivocado o erróneo en el cual caemos por no tener esas, esas bases sólidas escriturales. Por eso es que estamos viendo toda esta parte del origen escritural y de creerle a las escrituras para que entonces no caigamos en lo que mucha gente ha caído, en todas las malas interpretaciones, en todo lo que comúnmente la gente saca y la gente comienza a decir como verdades, aunque muchas son falsedades. Muy bien, en Hechos 4:32 dice lo siguiente: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea, todos estaban de acuerdo en compartir lo que tenían. Pero grábate esto. O sea, se te preguntaba personal, a ver, ¿está usted de acuerdo con compartir esta pluma? Y tú, sí, sí, cualquiera la puede usar. O sea, pero la persona que era propietaria estaba de acuerdo, no era algo obligatorio. Esa es la parte de la iglesia, o sea, que la iglesia, que la escritura te trata de enseñar, que tú en tu voluntad podías decir si sí o no. O sea, no es algo que, o sea, porque muchas veces, amados hermanos, nos vamos por la bola o por la opinión pública, como todos dijeron que sí, y si yo digo que no, ahora voy a quedar como el malo. Y entonces usted también dice que sí, aunque en su interior no está usted de acuerdo. Entonces, usted no debe de caer en esa parte. Aquí la iglesia lo hacía, ¿por qué? Porque voluntariamente decían, no, estamos de acuerdo. No, está bien. Lo que se trata de hacer con lo que nosotros estamos dando es lo correcto. Entonces, yo estoy de acuerdo. Pero cada uno en particular estaba de acuerdo. Y hoy en día, le vuelvo a repetir, sucede todo lo contrario, porque le digo, muchas veces nos vamos con la voz populi, con la voz del pueblo, aunque no estemos de acuerdo. Entonces, no es así como esta iglesia antigua mantenía el respeto por cada uno de las personas que acudían con ellos. Muy bien. En Hechos 5:14, ahora bien, vamos a hacer un comentario respecto a lo que dijimos anteriormente. Si decimos que cada persona en particular mantenía un respeto y cada persona de su propia voluntad cedía a lo que se estaba haciendo, fíjese aquí, Ananías y Zafira en Hechos 5, ellos aparentemente, vos es el ejemplo más claro de alguien que no quiere hacer las cosas y que se deja guiar por el vox populi. Ellos se integran como parte del pueblo de Dios, como personas que han sido renovadas, restauradas, ven todo ese fluir de la presencia del Señor, son llevados por todas las maravillas que Cristo estaba haciendo a través de las manos de los apóstoles, y ellos tienen por allá una propiedad, pero que ellos dicen, vamos a vender la propiedad, e igual, amados hermanos, nosotros estamos de acuerdo en que lo de la propiedad se reparta. Muy bien. Entonces, por aquella propiedad que a lo mejor, vamos a poner un ejemplo absurdo, burdo, en números pequeños para que no nos llenemos o nos acomplejemos de tantas cosas.
Vamos a suponer que costaba $1. Bueno, pues a lo mejor ese peso no les dolía, pero les dieron 20, entonces dijeron, 20, no, pues si nada más íbamos a dar $1. No, pues ¿cómo? No, pues es que ya 20 pesos ya es mucho. No. ¿Y qué tal si decimos que nada más nos dieron $1 y nos guardamos los 19? Y entonces ellos tratan de engañar. O sea, porque le vuelvo a repetir, una cosa es que usted haya dado esa palabra, que usted en su voluntad, sin que nadie lo obligue, sino que usted voluntariamente lo quiera hacer, a que le gane la avaricia, le gane la codicia, y entonces lo que pensaba usted aportar o dar, ya no lo haga. Muy bien, por eso es que le vuelvo a repetir, esta línea de respeto no se rompe, sino que ellos son los que rompen esa parte. Y entonces cuando ellos dan, o sea, porque ellos quedaron en dar lo de la propiedad, dan, pero Pedro ya sabía que no habían, o sea, el Espíritu Santo ya les había dicho que ellos no habían sido fieles, porque inclusive Pedro les dijo, bueno, ¿y si la propiedad tú la retenías no era tuya? ¿Y si tú la vendías no era para ti? O sea, pero ¿por qué emocionalmente quieres hacer las cosas? O sea, porque le digo, o sea, muchas veces somos gente muy emocional, muy emotiva, pero a la hora de la verdad, a veces ya nos damos cuenta que no son así las cosas. Y entonces dice así, fíjese, dice así, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, porque conveniste en tentar al Espíritu del Señor, he aquí a la puerta los pies que han sepultado a tu marido te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes le hallaron muerta y le sacaron, y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Por eso le digo, aquí era muy poderoso lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, que si en estos tiempos o nosotros hubiéramos vivido en los tiempos de la iglesia primitiva, muchos hubiéramos caído fulminados. ¿Por qué? Por mentirosos, por emocionalistas, porque no dar lo que nosotros de nuestra propia voluntad dijimos que íbamos a dar. Por eso es que, amado hermano, no te comprometas a nada sin que no lo medites, sin que tú no digas si puedo, no puedo, si doy, no doy, o sea, no estás obligado, porque eso el Espíritu Santo te tiene que dar a ti un convencimiento de hacer las cosas, y es mejor que si vas a decir que sí, tú sí sea sí, o tú no, sea no, pero no quedarle y fallarle a Dios. Muy bien. En el 4 versículo, no, en Hechos 5 versículo 14, dice lo siguiente: y los que creían en el Señor aumentaban más, y gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. O sea, ¿por qué dice que aumentaban más y más? Le vuelvo a repetir. Los milagros que se hacían en el Antiguo Testamento eran esporádicos. O sea, Dios seguía haciendo milagros. Porque la doctrina cuadrada que se tenía de parte de los rabinos, de los eruditos, de las personas de los sabios, se seguía así tal cosa. Nadie podía sacar una conclusión más de lo que ya estaba dictaminado. O sea, no podían obtener una revelación más. Sin embargo, cuando ven que los mismos apóstoles siguen esa parte
de que Dios sigue haciendo milagros, ya no solamente a través de Jesucristo, porque a Jesucristo ya le he dicho, ya le dimos chicharrón. Bueno, y ahora estos, o sea, ellos pensaron que al acabarse Cristo todo se iba a disipar, como le dije anteriormente, como los falsos mesías anteriores a Jesucristo. Sin embargo, Dios, que en su infinita gracia y en su infinita misericordia, le sigue demostrando a todos estos líderes que Él sigue haciendo milagros, maravillas a todos aquellos que creen, es que los apóstoles siguen y la iglesia va creciendo. La iglesia va creciendo, la gente está convencida de que Jesucristo es el Salvador del mundo, el Mesías que había de venir, que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz los iba a limpiar de todo pecado y que ellos iban a poder ser sanados, ser restaurados en el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es tan importante y tan interesante ver cómo los primeros creyentes vivieron en esa santidad y que también si aquellos le fallaban a Dios, de Dios nadie se burla. Por eso es que ahora que estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a veces muchos amados hermanos nos burlamos de Dios y pensamos que como no nos pasa nada, nos podemos seguir burlando de Él. No te engañes, amado hermano. Llegará el momento en que comparezcamos ante nuestro Señor Jesucristo y en ese día te vas a dar cuenta que tuviste mucho tiempo para arrepentirte, pero que no lo quisiste hacer pensando que de Dios te burlabas. Entonces, no te engañes, porque las cosas no son así. Muy bien. En Hechos 8, del versículo 12 y 13, dice lo siguiente. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaban siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y él estaba atónito. ¿Sí? Entonces, ahora, Felipe el evangelista, a través de él también se hacían esta serie de milagros y la gente caía rendida a los pies de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús nunca dejó que ninguno de sus discípulos fuera avergonzado. El Señor Jesús respaldó a cada uno de estos hombres santos de Dios con lo que se le pidió. Por eso te invito a ver el video de Aprendiendo a Orar, para que tú conozcas, sepas y entiendas acerca de la oración fácil y sencilla, cómo es que Dios quiere que tú aprendas a orar. Entonces, vamos a seguir adelante. Entonces, dice que hombres y mujeres creían, o dice, cuando creyeron ¿a quién? A Felipe. Pero Felipe, ¿qué anunciaba? ¿O qué predicaba? Predicaba a nuestro Señor Jesucristo a través de las Escrituras. ¿Qué lo respaldaba? Precisamente estas señales y estos milagros hechos por mano de él. Entonces, toda esta parte de cosas es la que muchas veces muchos hermanos hoy a la fecha piensan o creen que Dios no sigue haciendo este tipo de milagros. Y hay personas que inclusive condicionan a Dios acerca de que si Dios no hace tal o cual milagro, ellos no le van a seguir. Sin embargo, Dios no se deja manipular por nadie. Muchos esperaron años para ser sanados,
pero mantuvieron su fe y su convicción en Dios. Y muchos de nosotros queremos que eso suceda como un hoy express. Por eso es que mucha gente no sigue perseverando en la oración porque quieren que Dios les conteste de una manera rápida y al instante. No, amado hermano. Dios también quiere que aprendas a ser paciente. Dios también quiere desarrollar en ti cualidades en las cuales le van a servir a tu vida más adelante. Tienes que ir aprendiendo para que Dios vaya desarrollando muchas cualidades en tu vida y te llene de bendiciones y las bendiciones de Dios te alcancen y seas una persona feliz, alegre, contenta, satisfecha, que dejes que las escrituras te llenen, seas una persona renovada, transformada en el poder de su nombre, seas una persona firme en el Señor. Pero eso, todo eso, el Espíritu Santo lo va a hacer en medio de ti. Y todo eso de los milagros y las señales que Cristo hace, eso no se ha terminado. El Dios Santo y el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, seguirá haciendo milagros. Si tú necesitas sanidad para tu vida, que Dios te sane, que seas sano en el nombre de Jesús. Que Él mismo te sane y Él mismo te libere, Él mismo te transforme y Él mismo te ayude, Él mismo te libre de todo mal, de todo peligro, y que en tu casa sea una casa de bendición, que tu casa, que tu hogar sea bendito en el nombre de Jesús. Muy bien, vamos a seguir adelante. En Hechos 8, versículo 37 dice lo siguiente. Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Sí, entonces recuerda, el eunuco etíope, viene de adorar. Y él viene leyendo Isaías, pero no entendía. Felipe comienza a explicarle desde las Escrituras hasta Isaías, explicándole acerca de Jesucristo, y el mismo eunuco se convence de nuestro Señor Jesucristo y cree. Pero, o sea, recuerda esto, había una predicación escritural y una evidencia, porque él de dónde viene, o sea, él viene de adorarle. Por eso aquí, ojo con lo que siempre enseñamos. Él viene de mantener una relación. O sea, este eunuco no era una persona ignorante o carente de un conocimiento. Cuando Felipe le comienza a hablar y explicar las escrituras, el eunuco sabía qué le estaba enseñando y qué se le estaba diciendo. Entonces, el Espíritu Santo convence a este eunuco para que él sepa y entienda el mensaje de salvación que se le está predicando. Y después de esto, dice, bueno, ¿y qué me impide ser bautizado? Y se bautiza en agua. Pero recuerda, él tenía un conocimiento de las escrituras. Hoy en día pensamos o tomamos como ejemplo a este eunuco de, a ver, ya creyó, bueno, ahora va para el agua. Sí, pero resulta que estas personas con las cuales nosotros lo queremos hacer no tienen ningún conocimiento escritural. Por eso es que se debe de dar un tiempo para que estas personas conozcan y sepan el significado del bautismo en agua, que lo veremos cuando lleguemos a la doctrina de bautismo. Solamente es un adelanto. Entonces es un pequeño adelanto nada más para que cuando lleguemos ahí usted sepa de qué vamos a hablar. Muy bien. En Hechos 9, versículo 26, dice lo siguiente. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. O sea, hablando de Pablo. Acuérdense que Pablo asolaba la iglesia y presentaba a Juan y ya se había echado a Esteban y él mismo consintió su muerte. Y cuando él
cae a los pies de Jesús, lo mismo. Todos los discípulos sabían quién era Pablo, que Pablo era un opositor del cristianismo. Pero cuando se le aparece el Señor Jesús y él cae rendido a los pies de Cristo, y después de haber subido un tiempo para prepararse, y él desciende y ahora trata de juntarse con los cristianos, pues los cristianos dicen, mangos, que nada más está como que de infiltrado para saber quién es quién, y después va a comenzar la persecución contra nosotros. Entonces, ellos pensaban que solamente era una serie de engaños con los cuales Pablo se había acercado al cristianismo para matar a un número más. O sea, nadie creía o estaba convencido de que Pablo de en verdad había entregado su vida a Cristo, ni él había dado su testimonio de qué es lo que le había sucedido a él. Entonces, por eso es que había este temor hacia él. O sea, para que muchos cristianos le tuvieran miedo, entonces era porque este Pablo era implacable, un perseguidor de los cristianos. Entonces, que Dios agarrara confesados a los pobres hermanos. Muy bien, vamos al 9:42 y al 9:45. Vamos a leer desde el 42 hasta el 45. Dice así: esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Dice, 42 y 43, perdón. Dice, esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de cierto Simón, curtidor. Muy bien. Acuérdense que aquí es donde Dorcas es resucitada, donde esta Tabita o Dorcas abundaba en buenas obras, muere y fallece. Entonces, pues ahora sí que es resucitada, y la gente también comienza a creer, comienza a estar convencida. Pero ahora bien, los textos que hemos visto acerca de creer, bueno, ¿qué creían? O sea, creían en las escrituras, le creían a Dios. Acuérdate que lo que estamos viendo es esa fe escritural, esa fe de estar convencido de creer que las escrituras hablan de la salvación gloriosa que nuestro Dios vino a manifestar a su pueblo. Recuerda que muchas veces pasamos por alto, o no estamos tan convencidos de lo que Dios está haciendo. Recuerda que al momento de predicar, los apóstoles siempre lo iban a hacer con las escrituras. Recuerda que no es que tuvieran una interpretación diferente, sino la interpretación que el Espíritu Santo les mostraba para darle a entender al pueblo acerca de nuestro Señor Jesucristo y dar ese convencimiento. Ahora bien, después de la predicación de la palabra de Dios, si la gente no estaba, por decirlo, sabían que se hacían milagros a través de los apóstoles, o de los discípulos de Jesucristo. Entonces, cuando ellos comenzaban, digo, porque no era el tema central de la predicación de la palabra de Dios, sino que esto era lo que Dios hacía a través de la predicación de la palabra. Entonces la gente se convencía más. O sea, ¿de qué? De que lo que se estaba predicando y enseñando, ahora había una coherencia.
Ahora, el maestro que hacía milagros, señales y maravillas, y que ahora sus discípulos compartían lo que él enseñó, entonces esta gente caía rendida a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora veían que Jesucristo, a pesar de haber muerto, estaba entre ellos. Estaba siguiendo haciendo milagros, señales y maravillas en medio del pueblo. Por eso es que es importante para ti, amado hermano, Jesucristo resucitó. La única tumba que está vacía todos los grandes líderes religiosos, la única tumba que está vacía es la de nuestro Señor Jesucristo. Tú ve a la tumba de Buda, ahí está él. Ve a la tumba de los papas, ahí están ellos, de los iluminados, de la persona que tú me quieras decir, y sus restos ahí están. Sin embargo, los de nuestro Señor Jesucristo no. Él resucitó y Él sigue vivo y Él está sentado a la diestra del Padre. Él sigue haciendo milagros, señales, maravillas, prodigios y señales. Él sigue haciendo su obra perfecta en medio de nosotros para que nosotros estemos convencidos que Él no ha terminado su obra en ti ni la ha terminado en mí, sino que Él quiere que tú sigas adelante creciendo en su gracia y en su misericordia, y que seas una persona obediente y fiel delante de Él, y que seas una persona renovada y transformada en el poder de su nombre. Muy bien, vamos a dejarla aquí, vamos a orar y que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Muy bien. Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Israel, Jehová de los ejércitos en cuya presencia estamos, gracias por enseñarnos, Padre eterno, acerca de la iglesia primitiva y todas las señales y maravillas que se hacían en medio de su iglesia. Padre eterno, porque usted no nos ha abandonado, no nos ha dejado, sino que, Padre eterno, eso sigue sucediendo porque usted es el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y que sus años no acabarán. Padre eterno, en esta hora que usted esté sanando a todo enfermo, que usted esté sanando, Padre Celestial, a todos aquellos que necesitan esos milagros de sanidad, que usted obre en su infinita voluntad en la vida de ellos, para que se convenzan, Padre Celestial, que su palabra es predicada y enseñada, Padre eterno, y que puedan ellos ser personas restauradas en el poder de su nombre. Yo le pido, Padre, por su pueblo de Israel, el cual es su heredad, que usted los bendiga y los alcance, Padre Celestial, en el poder de su nombre, para que ellos se vuelvan a usted manantial de aguas vivas, y no sigamos para nosotros construyendo cisternas rotas. Gracias, Padre Celestial, porque en usted hemos alcanzado salvación. Gracias por enviar a su Hijo Jesucristo para regalarnos vida eterna. En el nombre de Jesús le agradecemos por todas las cosas que usted ha hecho en medio de nosotros, y que usted nos siga ayudando. En Cristo Jesús le damos gracias. Amén. Mi nombre es Ramón Godoy López. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un buen like y ayúdenos a compartir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.